Ya tengo el placer de estar con William Cárdenas, abogado y diplomático. ¿Cómo estás, William? Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Encantado de estar contigo. Uno de los temas de actualidad más relevantes de la semana pasada, sobre todo, y bueno, y de esa semana también, es la detención aquí en Madrid del pollo Carvajal. Pero también tenemos que recordar que también se detuvo a Alex Saab, con lo cual 2 pesos pesados del régimen chavista, 2 pesos pesados de Maduro en estos momentos, bueno, porque pueden contar mucha información hasta el momento secreta y puede poner en jaque el actual régimen de Maduro. Cuéntanos un poco sobre esas detenciones, por qué han detenido a ambas personas y por qué la justicia de Estados Unidos pide la extradición del pollo Carvajal, del conocido como el pollo Carvajal, y también de Alex Saab, el testaferro de Maduro. Bueno, en primer lugar me voy a referir a lo que tenemos más próximo, que es la detención del eh, el que fuera jefe de inteligencia Sí. del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Hugo Carvajal, bueno, pues de todos ya es conocido que está siendo solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por estar vinculado a delitos del narcotráfico. O sea, los Estados Unidos acusan a Hugo Carvajal de haber sido uno de los protagonistas en el envío Sí. de gran cantidad de kilos de cocaína. Incluso se habla de un embarque que fue capturado y que dio lugar a toda esta investigación de 5 toneladas de cocaína. Hugo Carvajal hace unos años fue Sí. detenido en la Sí. isla de Aruba y sin embargo lograron, en aquella oportunidad lograron evitar que fuera extraditado a los Estados Unidos. Se vino a España y en España, bueno, pues una vez que se instala el procedimiento, Uh -huh. en primera instancia la Audiencia Nacional evitó la extradición, se opuso a la extradición, pero posteriormente el Pleno, una vez que se apeló, la Fiscalía apeló, el Pleno de la Sala acordó la extradición de Hugo Chávez y en ese momento se da la fuga. Sí. En ese momento se entera de que la decisión va a ser la de extraditarlo y se da a la fuga. Esto, bueno, pues generó incluso un roce diplomático entre el gobierno español y el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, resumimos, está Hugo Carvajal, está ya con una sentencia del Pleno de la Audiencia Nacional que Uh acuerda -huh. su extradición. Y aunque esa sentencia no es vinculante para el gobierno español, ya el gobierno español, el 3 de marzo del año 2020, en Consejo de Ministros, acordó la extradición de Hugo Chávez. Bueno, este es el trámite procedimental, Sí. pero esto hace temblar al gobierno de Nicolás Maduro. No solo al Claro. gobierno de Nicolás Maduro, por la información, la amplísima información que tiene Hugo Carvajal y que los Estados Unidos pueden obtener a cambio de algún tipo de beneficio o una negociación a la que se acostumbra con este tipo de personajes, ¿no? Bueno, pues está asustadísimo Nicolás Maduro, pero también está asustado, es increíble, la gente de Podemos, el que algo teme, algo debe. Y para el gobierno de los Estados Unidos, la información que pueda aportar Hugo Carvajal para terminar de demostrar que Venezuela está secuestrada por una organización criminal. Es una organización criminal de gente que está vinculada al narcotráfico, al terrorismo internacional, a la violación de derechos humanos y que en definitiva no estábamos equivocados cuando los habíamos denunciado aquí en España en la Audiencia Nacional Española por crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de 2 pesos pesados que, como tú bien acabas de comentar, William, tienen información muy sensible y muy relevante sobre Venezuela, ¿no? Que puede poner en jaque al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la pregunta que muchos nos estamos haciendo es hasta qué punto la información que Hugo Carvajal, que Alex Saab puedan contar a la justicia de Estados Unidos puede poner en jaque al régimen de Nicolás Maduro. ¿Puede hacer caer el régimen o es una exageración pensar esto? Yo creo que en política estas cosas no tienen ese efecto, pero lo que sí es cierto es que va a dejar en una desnudez terrible al régimen de Nicolás Maduro. Mira, Alex Saab,
que es el otro reclamado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, que está en Cabo Verde y que ya está acordada la extradición y que en cualquier momento va a ir un avión americano y lo va a recoger para llevarlo a los Estados Unidos. Ha sido el testaferro directo de Nicolás Maduro en una cantidad de negocios increíbles. O sea, ellos se inventaron aquello de que a los partidarios del socialismo del siglo XXI, mientras el resto de la población se moría de hambre por la privación intencional de alimentos o se moría por no tener asistencia médica a los enfermos terminales, los niños desnutridos, toda esta situación caótica que hemos vivido en Venezuela. Bueno, mientras eso ocurría, estos señores inventaron una cosa que llamaron las bolsas CLAP. CLAP es el acrónimo de los comités locales de alimentación y producción. Y entonces resulta que le encargaron a Alex Saab la elaboración de las cajas de alimentos para nutrir a esa parte de la población venezolana que desesperada acudía a buscar alimentos como dádivas otorgadas por el gobierno. Bueno, pues en esas operaciones se han cometido increíbles hechos de corrupción, que son por los hechos y los delitos económicos por los cuales los Estados Unidos están persiguiendo a Alex Saab. O sea, son sobornos, son blanqueamiento de divisas, o sea, una cantidad de delitos económicos en los que está vinculado Nicolás Maduro. Algunas de las empresas a las que respondía y con las que trabajaba Alex Saab eran empresas de Nicolás Maduro o de testaferros de Nicolás Maduro. Que eso quede en evidencia, yo creo que va a ser un desastre, pero no solo para Nicolás Maduro. Mira, hay un personaje de Podemos, Alfredo Serrano Mancilla, el que llamaba a Nicolás Maduro el Cristo de la economía. Bueno, pues ese señor fue el artífice de los CLAP, ¿no? Él fue el que ideó el tema de darle alimentos racionados prácticamente a una parte de la población mientras el resto se moría de hambre. Eso, de acuerdo a lo que dice el Estatuto de Roma en su artículo 7º, ese es un crimen de exterminio. La privación intencional de alimentos y medicinas es un crimen de exterminio. O sea que es probable que el señor Saab no solo tenga que responder ante los Estados Unidos, sino que también en cualquier momento pueda ser señalado como colaborador y cómplice de este terrible crimen y que tenga que rendir cuentas también en la Corte Penal Internacional. Hay una duda que tengo, William, y es que Hugo Carvajal era el líder de la inteligencia mientras estaba el régimen de Hugo Chávez, pero rompió relaciones con Nicolás Maduro. ¿Por qué rompió esas relaciones? Mira, mientras Chávez estuvo vivo, bueno, pues Hugo Carvajal fue una pieza clave en el negociado con la guerrilla de la FARC en Colombia para obtener las rutas del narcotráfico con las que esta organización criminal empezó a manejarse, ¿no? Esa es la primera década del 2010. Carvajal es un hombre de las Fuerzas Armadas y compañero de armas de Hugo Chávez, y eso establecía un vínculo muy especial entre ambos, ¿no? Cuando muere Chávez, Carvajal se mantiene durante un tiempo en el esquema del chavismo, pero en estas organizaciones criminales ocurren esas cosas, ¿no? O porque uno se queda con el dinero de algo, de otro, y surgen los conflictos. Y en una de esas situaciones, evidentemente, en uno de esos momentos, se rompen las relaciones entre Nicolás Maduro y Hugo Carvajal. Entonces, pero todo forma parte de cosas que ocurren dentro de organizaciones criminales dedicadas a estos asuntos. Hay otro dato muy relevante, William, sobre Alex Saab, y es que prácticamente de lo primero que hizo al conocer que iba a ser inminente su extradición a Estados Unidos ha sido contratar al ex juez Baltasar Garzón para paralizar esa extradición. Es decir, el ex juez que todos conocemos, el Baltasar Garzón español, el marido o el novio, lo que sea, de la fiscal Dolores Delgado. Entonces, ¿por qué ese vínculo? Bueno, este es uno de esos casos en los que la filiación ideológica se impone a tu código deontológico profesional, ¿no?
desde hace bastante tiempo. La relación entre Baltasar Garzón y la izquierda latinoamericana ya la conocemos todos, ¿no? Pero es que hay varios casos en los que ya él se involucra con su despacho para darle asistencia a estos delincuentes, ¿no? A estos criminales. Lo ha hecho también con Hugo Carvajal. Y Hugo Carvajal incluso llegó a reclamarle cantidades de dinero, ¿no? Y ahora lo ha hecho y lo han declarado abiertamente, ¿no? De que estaban defendiendo a un delincuente como Alex Saab, ¿no? Claro. Que ha desfalcado el dinero de la riqueza de los venezolanos, pero causando un daño, un perjuicio terrible a la población venezolana. O sea, eso pone en cuestión muchas veces tu idoneidad, mira, para presumir de ser justo, hay que parecer justo, ¿no? Y estas cosas son todo lo contrario. Me gustaría profundizar, William, en un tema que tú ya has comentado, y es la vinculación entre Podemos, entre el régimen chavista y el régimen actual de Maduro, y la información sensible que pueda llegar a relatar en Estados Unidos, ante la justicia de Estados Unidos, tanto Alex Saab como el propio Hugo Carvajal, pues pueden poner en jaque a Podemos y también a otros colaboradores del régimen, como pueden ser Zapatero, en este caso del Partido Socialista. ¿Podríamos llegar a ver aquí en España una crisis de gobierno por la información que puedan contar en Estados Unidos Hugo Carvajal y Alex Saab? En relación a Podemos, es completamente claro el nexo entre Podemos y la Revolución Bolivariana. Podemos nace en Venezuela el año 2008, después de aquel episodio de la Cumbre Iberoamericana del año 2007 en Santiago de Chile, en diciembre del 2007, cuando el rey Juan Carlos le espetó a Chávez aquello del ¿por qué no te callas? Bueno, en mayo del 2008 ya estaba Hugo Chávez aprobando un punto de cuenta, otorgando una partida millonaria en dólares para que empezara a fraguarse lo que fue Podemos, lo que ha sido Podemos, ¿no? Que empezó aquí con lo del 15M, que se fomentó, pero es evidente el nexo que han tenido Pablo Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, Bestringe, todos esos líderes de Podemos que viajaron en innumerables oportunidades a Venezuela a asesorar, entre comillas, políticamente al régimen de Hugo Chávez, pero que en muchos casos lo que hacían era asesorar sobre cómo se debían reprimir las protestas de los estudiantes, muchos de los cuales en muchas manifestaciones terminaron vilmente asesinados. Entonces, en lo de Podemos no hay ninguna duda. Y en lo otro tampoco, porque, bueno, que nos explique José Luis Rodríguez Zapatero a qué obedece ese interés suyo tan empecinado en abogar a favor. Él dice que es mediador, pero tú no puedes ser mediador cuando tú perteneces a una de las partes que están dilucidando una situación. Entonces, este señor ha viajado a Venezuela. ¿Con qué dinero? Más de 30 y tantas veces, dice él, o 40 o 50 veces, ¿no? Y su proyecto, bueno, pues su proyecto pasa porque que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Claro. Y mientras tanto el pueblo venezolano tiene que seguir soportando estas situaciones. Bueno, y pasa por los nexos del PSOE, las cosas que se han visto con el tema del embajador Morodo, las cosas que se han visto con las maletas de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué cosas había ahí? ¿Qué pasó allí? El vínculo estrecho vínculo que existe entre este Partido Socialista y esa cuerda de fascinerosos. Es que estos señores están acusados en La Haya por crímenes de lesa humanidad, pero que realmente la gente todavía no termina de aceptar que es una organización criminal que ha secuestrado las instituciones en Venezuela y que funge y hace ver a la comunidad internacional de que es un gobierno legítimo, ¿no?